Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Pues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Inshallah, ahora vamos a ver las condiciones de la segunda parte de la shahada. Hemos visto el significado general de la shahada, que es atestiguar que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado excepto Allah, y atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. Y vimos en la clase pasada las condiciones de la ilaha illallah, las condiciones de lo que implica creer, o lo que implica creer que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah. Y ahora vamos a ver lo que implica creer o atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah, que es la segunda parte. Generalmente, atestiguar que el profeta Muhammad o que Muhammad es el mensajero de Allah, o creer que Muhammad es el mensajero de Allah, eso implica creer en todo lo que ha dicho y obedecer todas sus órdenes y abandonar todas sus prohibiciones. Esto es generalmente creer en todo lo que ha dicho el profeta Muhammad, aparte de lo que es el Corán. Todo lo que ha dicho el profeta Muhammad es también una revelación, como vimos en el curso del año pasado sobre los pilares de la fe, y que pueden revisar que nosotros como musulmanes tenemos dos fuentes. Primero, la palabra de Allah, que es el Corán, y el otro es la Sunna, que es también una revelación al profeta Muhammad. El profeta Muhammad recibió el Corán y también uno similar al Corán, que es la Sunna, que llamamos ahora la Sunna del profeta Muhammad, es decir, la tradición del profeta Muhammad, que la pase con él. Entonces, lo que implica atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah, o que creer que Muhammad es el mensajero de Allah, es primero creer que fue el último profeta y mensajero. Esto es muy importante. Hay personas que creen que todavía vienen profetas, o que todavía hay profetas. No hay ningún profeta o mensajero después de Muhammad, que la pase con él. Y toda persona que, aunque crea en Muhammad, en Jesús, en Moisés y en todos sus profetas anteriores, pero cree también en algún profeta que piensa o que pretende ser un profeta actualmente, automáticamente no es musulmán, deja de ser musulmán. Esto anula el hecho de creer en un profeta después de Muhammad, después del profeta Muhammad, o en un mensajero después del mensajero Muhammad. Esto anula la fe, de esta persona. Y tiene que, si desea volver al Islam, tiene que arrepentirse y hacer de nuevo la shahada y descreer que hay un profeta o mensajero después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto es muy importante. Primero, creemos que Muhammad fue el último profeta y mensajero enviado por Allah a los seres humanos, a los genios y a los seres humanos. 2. Creer, como dijimos, en todo lo que ha dicho el profeta Muhammad. En cuanto a lo oculto, por ejemplo, en cuanto a Dios, que no podemos ver con nuestros propios ojos en esta vida, en cuanto a los ángeles, en cuanto, por ejemplo, a los libros sagrados, en cuanto a los profetas y mensajeros, a las comunidades anteriores, a las naciones anteriores a las que fueron enviados los profetas y mensajeros, como Moisés, como Jesús, como Abraham. Sí, encontramos en los dichos del profeta Muhammad historias de las naciones anteriores, o de lo que ha sucedido con los profetas y mensajeros anteriores, con sus comunidades a las que fueron enviados. Entonces nosotros creemos en todo lo que nos ha dicho el profeta Muhammad acerca de esto. Acerca también del paraíso, del infierno, es decir,
acerca del día del juicio final, acerca de la recompensa que tendrán los habitantes del paraíso y también del castigo que tendrán los habitantes del infierno. Y también creemos en todo lo que Él nos ha enseñado, lo que llamamos ahora los hadices auténticos. Por ejemplo, sobre la oración, sobre el zakat, sobre el ayuno de Ramadán, sobre el hajj, sobre también el buen comportamiento, sobre el camino o el comportamiento que debe tener el musulmán, etc. ¿No? Eso lo encontramos en los hadices o en las colecciones que han juntado o recogido los sabios especialistas en la ciencia del hadith, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues Dios dice en el Corán: creyentes creían en Dios, en su mensajero, en el libro que fue revelado a su mensajero y en los libros que fueron revelados en el pasado. Quien no creía en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el día del juicio, habrá caído en un desvío profundo. Lo que implica también creer o atestiguar en que Muhammad es el mensajero de Allah es obedecer todas sus órdenes. Obedecer las órdenes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque él fue enviado por Allah como profeta y mensajero para ser obedecido. O sea, él informaba a la gente, enseñaba a la gente y también advertía a la gente, entonces debe ser obedecido. La gente le debería hacer caso. ¿Por qué? Porque él fue enviado por Allah. Él es el que sustituye a Allah, el que representa a Allah, a Dios, ante las personas. Pues Dios dice en el Corán: quien obedezca al mensajero, obedece a Dios, pero no te he enviado como custodio de quien te rechace. Capítulo 4, 80. Entonces, Allah nos dice claramente en el Corán que al obedecer al mensajero, estás obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque lo que dice el mensajero es lo que Dios dice, es lo que dice Dios. Lo que ordena el mensajero es lo que ordena Dios. Lo que prohíbe el mensajero es lo que prohíbe Dios. Porque el mensajero es enviado por Dios. Es enviado por Dios para que Él informe a la gente, para que Él enseñe a la gente, para que Él ordene a la gente y también advierta a la gente. Lo que también implica creer en el profeta Muhammad como mensajero es abandonar todo lo que ha prohibido. Es abandonar sus prohibiciones, es decir, lo que prohibió el profeta Muhammad, que la pasó con él. Encontramos en el Corán prohibiciones que no encontramos en la Sunna o que en los hadices. Y también viceversa. Encontramos que el profeta Muhammad prohíbe algunas cosas que en el Corán no encontramos. Entonces, como ya hemos tratado esto en el curso del año pasado sobre los pilares de la fe, que tanto el Corán como la Sunna del profeta Muhammad provienen de Dios. Son dos revelaciones que provienen de Dios. Y que el profeta Muhammad no habla en vano, sino es, recibiendo una revelación de Dios a través del ángel Gabriel. Entonces Dios dice en el Corán: obedezcan a Dios y al mensajero, que así alcanzarán la misericordia. Que así alcanzarán la misericordia de Dios. Capítulo 3, aleya 132. Y dice que estén precavidos aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Dios. No sea que les sobrevenga una desgracia o los azote un castigo severo. Capítulo 24, aleya 63. Aquí Dios nos advierte de desobedecer
las órdenes del mensajero de Dios. Porque como dije antes, desobedecer las órdenes del mensajero es desobedecer las órdenes de Dios. Porque el mensajero es enviado por Dios, es mensajero de Dios para informar a la gente, para divertir a la gente, para enseñar a la gente. Entonces hay que obedecerlo, hay que obedecer sus órdenes. Entonces abandonar todo lo que prohibió el profeta Muhammad, que la paz sea con él. Por ejemplo, prohibió la usura, prohibió el adulterio, prohibió el maltrato, prohibió el robo, prohibió, por ejemplo, comer, por ejemplo, los animales, o sea, carne de animales salvajes, por ejemplo, ¿no? Etcétera. O sea, encontramos prohibiciones en varios ámbitos, Cinco es acordar, o sea, todos los actos de adoración que dedicamos a Dios deben ser acorde a las enseñanzas del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Por ejemplo, sabemos los musulmanes que tenemos que rezar 5 veces al día, obligatoriamente. Entonces, y encontramos en el Corán que Dios nos ordena realizar estas oraciones. Está bien. Pero, ¿de qué manera y de qué forma las tenemos que realizar? Dios en el Corán no nos dice cómo. Y eso lo vimos también en el curso del año pasado. Pero encontramos la manera y la forma de cómo rezar y todo lo que está vinculado con el rezo en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encontramos, por ejemplo, que tenemos que hacer ablución o tenemos que estar con ablución antes de hacer la oración. Encontramos también que son 5 oraciones diarias, no son 6 o no son 4 diarias, obligatorias. Hablamos de las obligatorias. Encontramos que el primer rezo del día, que es el Fajr, consta de 2 rakas, no de 3 o no de 1, sino constan de 2 rakas. Entonces, todo aquel que sí, o sea, hace, cumple o dedica actos de adoración que no sean acorde a las enseñanzas del profeta Muhammad, estos actos de adoración son rechazados. Son rechazados. Todo acto de adoración debe tener 2 requisitos para ser aceptado ante Allah. El primer requisito es que debe ser dedicado ese acto de adoración únicamente a Dios, para complacerlo, para satisfacer únicamente a Allah. No para aparentar ante la gente, no para buscar beneficio mundano, no para hacerse ver ante la gente, sino es únicamente para complacer a Allah, obedeciendo sus órdenes. Y el otro requisito es que ese acto de adoración, aunque se está haciendo para complacer a Allah, se debe hacer acorde a las enseñanzas del profeta Muhammad. Por ejemplo, si un musulmán solo reza 4 rezos diariamente y dice que no, los rezos obligatorios son solamente 4, o otro dice que son 6, hablamos de los obligatorios, esto Dios no acepta. O por ejemplo, realiza el primer rezo del día, que es el Fajr, que consta de 2 rakas, como nos ha enseñado el profeta Muhammad, y en vez de rezar 2, reza 3, o sea, modificando una raka más. Eso es inválido, eso no es aceptado. Y también inventar un acto de adoración que no nos enseñó el profeta Muhammad es también rechazado. Por ejemplo, inventar un acto de adoración, por ejemplo, creyendo que el profeta Muhammad lo hizo o lo enseñó. Por ejemplo, festejar el nacimiento del profeta Jesús, creyendo que el profeta Muhammad lo ha enseñado. No,
o creyendo que es un acto de adoración a través del cual nos acercamos a Dios. Eso no existe en el Islam. Eso no existe. ¿Ya? O por ejemplo, hacer o realizar un rezo, por ejemplo, en un momento especial, creyendo que el profeta Muhammad lo hacía de esta manera y lo hacía en este momento o en este tiempo. ¿Ya? Entonces, esto también es rechazado. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento en el Islam. Porque es una inventación. Es un invento, ¿no? Que no nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por último, lo que implica atestiguar, o lo que significa atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah, es amarlo. Es amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa an-nasi ajma'in." Nadie alcanzará la fe hasta que sea más amado para él que sus padres, sus hijos, sus padres y que toda la gente. Durante la clase pasada hemos visto que amar a Allah sobre todas esas cosas y todas esas personas. Y después del amor a Dios viene el amor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amarlo sobre todas esas personas y sobre todas las cosas. El amor al profeta Muhammad viene después del amor viene después de amar a Allah subhanahu wa ta'ala. La celebración de los cumpleaños en el Islam, no tiene fundamento y es detestable. Para nosotros en el Islam es detestable. Entonces, estas son las condiciones que implica la segunda parte de la Shahada, que es dar el testimonio de que Muhammad es el mensajero de Allah. Es el mensajero de Allah. Entonces, para recordar, pues creer que el profeta Muhammad es el último profeta y mensajero. 2. Creer en todo lo que ha dicho el profeta Muhammad acerca de Dios, acerca de los ángeles, de los libros sagrados, lo que encontramos en las dos colecciones de Al-Bukhari y Muslim, de las cuales hemos hablado antes, y también en otros libros que contienen los hadices auténticos del profeta Muhammad, acerca también de los profetas y mensajeros anteriores, de sus comunidades, del día del juicio, del paraíso, del infierno, etc. También obedecer las órdenes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obedecer las órdenes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y también luego viene abandonar sus prohibiciones, es decir, todo lo que ha prohibido el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego viene dedicar que todo acto de adoración que dedicamos a Dios debe ser realizado acorde a las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, la manera y la forma, ¿no?, es siguiendo la sunna o el modo de vida o la forma y la manera como lo ha hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin omitir y sin modificar y sin inventar. Y por último, amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hermana Araceli, ¿por qué motivo? Es porque normalmente la celebración del cumpleaños normalmente es de los cristianos y judíos. Y nosotros, para nosotros los musulmanes, no imitamos las celebraciones de la gente de otra religión. De hecho, por esta razón es detestable en el Islam. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que haga esas clases, que las haga útiles para todos nosotros. Y inshallah, la próxima clase
ya pasaremos a ver el siguiente pilar del Islam, que es la oración. Entonces veremos inshallah una introducción sobre la oración y bueno, lo que está vinculado con la oración. De nada, hermana. Bueno, entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie con el conocimiento del Islam, que nos haga entender y comprender y también practicar digamos todo ese conocimiento, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, que tiene poder sobre todas las cosas, sobre todas las enfermedades y las epidemias, que levante todas las enfermedades y esta pandemia digamos en el que vivimos. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.